Al menos 16 muertos en ataques contra el centro de Siria. Irán y el Observatorio Sirio por los Derechos Humanos acusan a Israel de los bombardeos que habrían impactado contra instalaciones militares. Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA denuncian el exilio de Edmundo González Urrutia en España, mientras instan al presidente Nicolás Maduro a publicar las actas electorales. Y en Bélgica empieza un juicio contra el Estado por segregación de niños nacidos en el Congo durante el periodo colonial. 5 mujeres acusan a Bruselas de crímenes de lesa humanidad por haber sido separadas de sus familias y llevadas a orfanatos religiosos. Buenos días y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en Medio Oriente, donde un bombardeo israelí mató al menos a 16 personas en Siria, esto según la agencia oficial SANA. Por otro lado, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos eleva el balance a 25 muertos. Según esta ONG, basada en Reino Unido, los ataques israelíes impactaron contra instalaciones militares, pero también habrían causado víctimas civiles. Desde Jerusalén, nuestro corresponsal Federico Cue Barberena nos amplía. Múltiples áreas del centro de Siria se vieron sacudidas en la noche de este domingo por una serie de fuertes bombardeos atribuidos a Israel, que no se ha pronunciado al respecto y rara vez admite sus ataques en suelo sirio. Los misiles han golpeado la región de Masyaf y sus alrededores y, según el director del hospital local, han matado a más de una decena de personas y herido a más de 40, a lo que la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos agrega que entre los fallecidos hay varios civiles. La agencia oficial de noticias siria SANA informa que los lanzamientos israelíes impactaron varios sitios militares en la región y causaron daños en una autopista de la provincia de Hama, así como 2 focos de incendios. De su lado, el Observatorio Sirio con sede en Londres reportó que al menos 4 tandas de bombardeos alcanzaron la región en unas 3 horas y que los objetivos eran instalaciones que presuntamente albergan a expertos iraníes en la producción de armas. También se reportaron explosiones en la ciudad costera de Tartus y el observatorio añadió que fueron atacadas estructuras flotantes en la costa siria. Esa área de Masyaf ha sido objeto de repetidos bombardeos atribuidos a Israel en los últimos años, ya que el Estado hebreo la considera una base de fuerzas iraníes y de milicias respaldadas por Teherán. Allí se encuentra el Centro de Investigación y Estudios Científicos, en el que Israel denuncia que fuerzas iraníes elaboran misiles de precisión. Este es el ataque más grave desde abril, cuando un bombardeo israelí impactó un edificio del consulado de Irán en Damasco, y desde el inicio de su invasión en Gaza, Israel no ha hecho más que intensificar sus bombardeos en Siria como parte de sus enfrentamientos indirectos con Irán y sus milicias en la región. Es en este contexto que el portavoz del gobierno iraní, Nasser Kanani, condenó enérgicamente lo que llamó un ataque criminal del régimen sionista en suelo sirio y pidió a los países aliados de Israel que dejen de apoyarlo y armarlo. Vamos ahora a Argelia, porque el presidente Abdelmadjid Tebboune ha sido reelegido para un segundo mandato. Y mientras la oposición denuncia fraude, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha sido uno de los primeros mandatarios en felicitar a Tebboune. Repasamos el perfil de este jefe de Estado norafricano en el siguiente informe. Sus partidarios le llaman cariñosamente tío Tebboune. Pero detrás de esta imagen paternal, el presidente argelino es ante todo un hombre de aparato. Varias veces prefecto y ministro, fue nombrado brevemente jefe del gobierno en 2017 antes de ser destituido. Volvió al centro del juego en 2019, cuando los argelinos salieron en masa a las calles. El movimiento popular llamado Hirak derrocó a Abdelaziz Bouteflika tras 20 años de gobierno respaldado por militares. Elegido en diciembre de 2019, a pesar de una abstención del 60%, Tebboune se presentó ante todo como la continuación natural de un Hirak bendecido. Estoy listo para el diálogo con el Hirak, con la persona que ellos elijan para dialogar, a fin de encontrar soluciones, restablecer la confianza para la construcción de una nueva Argelia. Pero el tono cambió con la pandemia del COVID-19. Se prohibieron las reuniones y decenas de opositores y periodistas fueron detenidos y procesados. Abdelmadjid Tebboune sigue considerando al ejército como la columna vertebral del Estado. Frente a las críticas de las asociaciones de defensa de derechos humanos, el presidente centró su campaña en la economía, a la que afirma haber dado la vuelta tras décadas de corrupción.
Segunda economía, inshallah, aún mejor que eso. Para convencer a los más de 24 millones de votantes argelinos, Tebboune ha prometido utilizar los recursos de los hidrocarburos para crear empleo y aumentar las pensiones y los salarios. En otras noticias, Edmundo González Urrutia llegó el domingo a territorio español tras abandonar Venezuela, donde, recordemos, se enfrenta una orden de detención. Este lunes, la población venezolana en España reaccionó a la llegada del candidato opositor al país en medio de la persistente crisis postelectoral. Los detalles con Hugo Caro Jiménez. Una serie de sentimientos encontrados. Este lunes, la población venezolana en Madrid expresó su sentir frente a la salida de Edmundo González de Venezuela para su exilio forzado en España. Llegó el domingo a la capital española después de que el oficialismo venezolano ordenara una orden de arresto en su contra. Venezolanos residentes en España consideran que la salida de González Urrutia es una buena noticia. Yo sentí un alivio porque hay que protegerlo. Maduro no tiene compasión con nadie. Entonces ese hombre está aquí protegiendo su vida para poder luchar por Venezuela. Es que ella no puede hablar. Para otros es un sentimiento agridulce. Qué pena, qué pesar, pero bueno, por algo pasó. Porque, a ver, a la edad de ese señor, yo me pongo en sus zapatos y pues, mira, no, primero la seguridad. Hay también quienes comparan el exilio de González como lo ocurrido con Juan Guaidó. Un poco de sentimientos encontrados porque creo que recuerda ya lo pasado con Guaidó, todo ese tipo de cosas que como que tuvimos esperanzas de que la situación se arreglara por cuestiones políticas y todo eso. Entonces creo que como que choca un poco eso también, ¿no? La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que la salida del candidato opositor ocurrió bajo un salvoconducto otorgado a González en un intento de restablecer lo que denominó la paz política. Sin embargo, la crisis política y diplomática desencadenada luego de los comicios presidenciales en Venezuela persiste aún sin una salida a la vista. Por su parte, González Urrutia ha dicho que seguirá luchando por su país desde España, mientras que su antecesora, María Corina Machado, lo hace aún desde Venezuela. Vamos ahora hasta Bélgica, donde se abre un juicio de apelación contra el Estado por la segregación de niños en el Congo durante el periodo colonial. El caso enfrenta a 5 mujeres contra el Estado belga, acusado de crímenes de lesa humanidad al separar a niños y niñas nacidas de padres belgas y mujeres congoleñas entre 1946 y 1950, que fueron luego internados en orfanatos. ¿Es qu'on nous a déjà parlé d'acte de naissance? Estas 5 mujeres buscaron durante mucho tiempo sus partidas de nacimiento entre estos viejos documentos amarillentos, pero como mestizas nacidas de padre belga y madre congoleña durante la época colonial, tenían que conformarse con información fragmentaria. Aquí tengo mi tarjeta de bautismo. En padre escriben desconocido, pero entre paréntesis, du monde. Eso es todo lo que teníamos. Pensábamos que era nuestro carné de identidad. Como era norma en la época, Lea, Marie-José, Noel, Monique y Simón fueron separadas de su madre congoleña e internadas en una institución religiosa. Como miles de otros niños mestizos, eran llamados por entonces mulatos, o peor. Éramos mulas con trenzas. Es un insulto. Pero lo peor estaba por llegar para estas niñas tuteladas por el Estado belga. Cuando el Congo obtuvo la independencia en 1960, mientras que otros niños mestizos fueron llevados a Bélgica, ellas fueron abandonadas a su suerte en un entorno especialmente inestable. Durante la guerra nos abandonaron. Había milicias que se aprovechaban de las niñas. Nos habíamos convertido en juguetes de las milicias. Un destino trágico que les llevó a estas 5 mujeres a presentar una denuncia contra el Estado belga. Aunque el caso fue desestimado en 2021, ahora esperan obtener una indemnización en apelación. Su abogada prefiere reservar sus nuevos argumentos para el tribunal. Lea, por su parte, espera algo más que las disculpas presentadas en 2019 por el entonces primer ministro belga. El Estado belga ha reconocido su mala actuación, así que cuando reconocemos que estamos en falta, reparamos. No se puede pedir perdón, disculparse sin reparar. Lea, Marie-José, Noel, Monique y Simón reclaman 50.000 euros para cada una, pero sobre todo esperan obtener un reconocimiento concreto de su sufrimiento.
Y este 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional del Periodista y según varias organizaciones, en lo que va de este año, más de 40 comunicadores han sido asesinados en el mundo, sobre todo por cubrir las guerras en curso y por llevar adelante investigaciones periodísticas. Informe de Martín Gripo. Una nueva conmemoración por el Día Internacional del Periodista resalta la necesidad de medidas que garanticen la integridad de los profesionales. En lo que va de 2024, el Comité para la Protección de los Periodistas ha denunciado 44 profesionales de la comunicación asesinados en diferentes circunstancias, mientras varios permanecen desaparecidos, todos atacados mientras desempeñaban su tarea, informar. En este contexto y en el marco de un nuevo Día del Periodista, queremos recordar entonces a algunos de nuestros colegas desaparecidos y asesinados. Hoy reconocemos el coraje que mostraron al enfrentarse al poder, a la corrupción y a las injusticias para poder cumplir con su misión de informar, incluso en contextos peligrosos y desfavorables para ellos y sus vidas. El 2023 fue el año más mortal para la prensa desde 2015, al registrar 99 comunicadores asesinados, un aumento del 44% en comparación con 2022. Sin embargo, este año los conflictos en Medio Oriente y en Ucrania se cobraron la vida de varios trabajadores de medios. En América Latina, la censura ha aumentado. Las persecuciones, el secuestro, la tortura y las desapariciones se repitieron como casos de censura, y México, Nicaragua, Guatemala y Colombia lideran la lista de los territorios más complejos para ejercer la profesión. Incluso, en medio de la lucha contra el cambio climático, los periodistas también son atacados. Informar sobre la guerra contra la naturaleza puede generar menos titulares que sobre Gaza y Ucrania, pero también es una actividad de alto riesgo y con escasa protección legal. El número de periodistas ambientales atacados o asesinados está aumentando y sigue siendo uno de los campos más peligrosos del periodismo después del periodismo de guerra. Con estos datos, las organizaciones coinciden que el periodismo es necesario para garantizar la verdad, pero sin la debida protección, las tareas se dificultan. Y cerramos en Francia, donde con abucheos contra el presidente Emmanuel Macron se celebró la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de París este domingo. Se impone ahora la pregunta, sin embargo, de qué pasará con las sedes deportivas que han recibido durante años millonarias inversiones públicas. ¿Tendrán una nueva vida útil para la ciudadanía? Lo hablamos en el siguiente informe. París 2024 ha terminado, pero ¿qué quedará de todo ello? Algunos recintos temporales serán desmontados. Se trata de todas las instalaciones en lugares históricos al aire libre, el estadio de la Torre Eiffel, el de tiro con arco de la explanada de los Inválidos, los escenarios de la Plaza de la Concordia y los elementos instalados en monumentos como el Grand Palais o el Castillo de Versalles. Muchos de los recintos deportivos ya existían, como los estadios y la mayoría de las arenas, pero simplemente se adaptaron para las Olimpiadas. La piscina instalada en la Defense Arena será desarmada. En cuanto a los recintos construidos exclusivamente para las Olimpiadas, permanecerán, y esta es la particularidad de estos Juegos. El centro acuático de Saint-Denis, donde se realizaron saltos de trampolín y otras pruebas, estará abierto al público y a las competiciones. La arena de Porte-la-Chapelle acogerá conciertos y eventos deportivos. En cuanto a la Villa Olímpica, el mayor proyecto de construcción, con 300.000 metros cuadrados repartidos en 3 municipios al norte de París, se convertirá en un nuevo barrio capaz de albergar 6.000 habitantes, al igual que el centro de medios. También es una estructura que se ha diseñado ante todo para satisfacer las necesidades de la gente que va a vivir aquí. 6.000 personas después de los Juegos y 6.000 personas que van a trabajar aquí, por lo que habrá tiendas y zonas profesionales. Realmente se ha diseñado pensando en eso. En la Villa Olímpica se construirán 2.800 viviendas, de las cuales entre el 25 y el 40% serán alojamiento social, y también para estudiantes y particulares. También habrá 1.500 viviendas en la Villa de los Medios de Comunicación. Tras algunos ajustes, estarán listas dentro de un año. Por último, ¿qué pasará con el pebetero olímpico? Muchos parisinos, entre ellos la alcaldesa de París, piden que se quede donde está, en el centro de la capital o a otro lugar. La decisión aún no está tomada. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros llegamos así al final de esta edición informativa, pero ya saben que pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web france24.com. Enseguida regresamos.